automatización, qué tiene que ver esto con lo que hablamos de la práctica, qué tiene que ver esto con lo que ustedes pretenden hacer. Hay algo, profesor, en referencia a lo que decía el compañero César, que son muchachos que entran con algo, visionando algo, entran con una situación, y a medida va pasando ese proceso de transformación, ellos mismos van sintiendo cómo ellos van transformándose. Entonces ahí se va dando pues uno cuenta de que ese proceso entra a la sistematización de cómo entraron ellos y cómo van a salir ellos, o sea, cómo entra como un producto y cómo sale otro producto transformado. Eso sí que una información. ¿Qué otra cosa? Ya. Las propuestas que hacen los educadores y los sujetos doctores, que a través de bordado, a través de dinámica, a través de obra, a través de todo ese tipo de herramientas y actividades que utilizan, cómo logran ellos realizar una transformación profunda de la práctica que están realizando, cómo lo logra de pronto sacar desde su contexto en que viven la marginalidad hacia nuevas personas, ha ayudado a través de esa práctica que están desarrollando, tan simplemente con un bordado, tan simplemente con una obra general, tan simplemente desde ese punto de vista tan simple, cómo logran ellos realizar esa transformación. ¿Qué otra cosa Yo digo que son los elementos que usted nos quería comentar de cómo hacerlo. Ellos parten, los docentes parten de las necesidades que se visionan en la comunidad. Después preparan pues todo el sistema, la metodología y nada, viven los momentos implícitos dentro de esta misma metodología y ya después viene el análisis de ese mismo proceso y de esa metodología y se observan ya los procesos de transformación que se esperaban cuando visionaron la solución de esa necesidad. Vale. Sí. El amor que tienen los docentes trabajar con esos niños desde diferentes actividades metodológicas, pedagógicas, dinámicas, lo cual los educantes no se sienten aburridos. Dentro de esas técnicas dramática, artística, el estudiante físicamente va desarrollando una necesidad de transformar su realidad. El amor que tenemos que tener frente a lo que nosotros vivimos cada día, como son nuestras prácticas pedagógicas. Hacerlo desde lo mínimo, pero con amor. Si vamos a hacer una actividad, debemos tener claro qué es lo que queremos, hacer en la transformación, en la preparación, dependiendo de los conocimientos que uno parte como docente. Yo ahí observo mucho a Freire cuando se escucha las voces de los participantes, el proceso reflexivo que se hace desde la práctica, que se escuchen las voces de cada uno para que con esas voces, con esas reflexiones pueden enriquecerse el proceso de sistematización, que me imagino que luego ya está escrito en un texto. Entonces, a partir de todas esas reflexiones, de ese escuche que se presenta ahí. Básicamente. No tiene en cuenta la realidad de que a medida que va pasando el tiempo, ellos tienen más confianza, seguridad, o sea, acerca de lo que realmente quieren, al propósito donde ellos quieren llegar, que al final se observa que lo consiguen. Sí. Cuando yo esa obra de arte, yo veo que cuando uno está haciendo una práctica, una acción, hay una responsabilidad y un uso tanto del director como de los actores. Es decir, todos están comprometidos con la obra y les gusta hacer esa obra. Y el arte pues se presta para eso. La inquietud mía, que no es mi caso, y es mi proyecto de movimiento, es cómo hago yo en esta época viviendo que yo sé que la apatía de los estudiantes es terrible por matemáticas, ¿cómo que
¿cuál sería la forma, por ejemplo, de enamorar a ese estudiante para que se sienta comprometido con lo que yo voy a hacer? Porque es diferente el escenario que yo, no va a ser el escenario como el de arte, que nos gusta la mayoría, y nos recreamos, aunque no estemos ahí, es una paqueta. La primera cosa es cambiar el juicio sobre el otro. Cuando yo salgo de la apatía del otro, voy frito, ¿sí? Porque antepuse un juicio que me frena la interacción. Antepuse lo determinado, no lo condicionado. ¿Está? Entonces, una de las cosas que yo diría, profe, lo que toca es mirar a los pelados de otra manera. Primera cosa. Y verlos. ¿Ustedes creen que estos chicos, vean, ¿se acuerdan la última pelada que habló ya jovencita de 18 años? Esa chica se agarraba a palos con la mamá, con el papá, con el que se pusiera delante. Esa chica estaba bajo medida de protección, o sea, estaba bajo fiscalía por apoyar. ¿Se cree que una persona como esa entra a un proyecto de estos así? Porque le gusta pintar, no, los manda al diablo, pero con todas las letras. ¿Sí? O sea, esto no es que a ellos les gustaba hacer eso. ¿Ah? La gran mayoría de estos chicos, la chica que habla al comienzo, que para mí, de lo que conozco cada vez que veo el video, me pone piel de gallina, dicen acá, ¿no? Sí. Porque esa chica era habitante de calle, era gamina, como le dicen. ¿Está? Esa niña a los 7, 8 años ya estaba consumiendo lo que le pusieran de a la hora, ¿sí? Entraba, salía. ¿Se creen que a ella le gustaba meterse? Bueno, nunca pintó, por lo que yo conocí, pero había otras cosas que la empezaron a mover, pero había que favorecer. No ir, vea, con esta no se puede hacer nada, porque además de que no le interesa nada, es bazuquera. Con este no se puede hacer nada, porque además de que no le interesa, mata a medio mundo. Entonces no puedo hacer nada con nadie. Entonces el cuento es crear ambientes donde las cosas se posibiliten. Y acuérdense lo que decía Freire ayer que vimos respecto al diálogo. Si las cosas están así, maestra, y no puedo dialogar, pues hay que cambiar la estructura que mantiene las cosas así. Tengo que cambiar el ambiente en el que trabajo, tengo que modificar mi práctica y entrar a Es que con matemática no se puede con cualquier cosa humana. Con cualquier creación humana se puede hacer, porque la matemática no la construyeron el Eterno Padre y bajó del cielo, la construyeron los humanos en condiciones históricas, con preocupaciones que hoy profesores de matemática no saben de dónde surgieron. Enseñan la fórmula, pero no saben. El chico que aprende eso no tiene idea de la historicidad de esto. ¿Por qué hacer, qué sé yo, un teorema de Pitágoras? ¿Qué problema tenía el berraco Pitágoras para poderse a pensar eso? ¿Y qué resolvió a partir de eso? Hoy no puedo resolver nada a partir de eso. ¿Qué puedo resolver? Lo sé, pero lo que me enseñan es la fórmula. Lo que me enseñan es ni siquiera el teorema. Lo que me enseñan es el fantasma del teorema. ¿Está? Entonces, el problema es cómo vos vas a motivar a una fórmula. Ni siquiera te motivas cuando vas a la EPS y te dan la fórmula médica, porque sabes que no sirve para nada. Entonces, imagínate que te va a motivar una fórmula matemática. Pero si yo empiezo a amarrar mi vida, ¿sí? Empiezo a amarrar mi afecto a problemas que puedo resolver de ahí,
La cosa empieza a cambiar. Cuando empiezo a unir mi violencia con la posibilidad de procesarla en una pintura, empiezo a descubrir eso, a ver que los otros están en capacidad de escucharme y como educador creo el ambiente de la escucha. Entonces ya empiezo a crear confianzas, pero eso es lo que vale en la sistematización, pero no hay fórmula maestra, lo que hay es claridad de decir, vea, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estructuras tengo, qué condicionamientos tengo que me impiden ver al otro en lo que el otro es y necesita? ¿Cómo puedo mover al otro en su inquietud y no dejarlo ahí y llevarlo a lo que es conveniente que aprenda? Pero eso requiere reflexión de parte nuestra. El que está esperando una receta también va frito, porque no hay recetas para eso, ¿sí? No hay. O las descubrimos nosotros. En la maestría tienen esa aventura de descubrir caminos. El proyecto no es una receta. Y ojalá no se metan a hacer estos proyectos pensando que voy a hacer el gran proyecto que lo van a vender como en coreano. No. Van a buscar un camino. Van a buscar un camino para resolver un problema que no es solo de ustedes, sino que de ustedes con los educandos que les toca trabajar. Y no va a ser receta para otro, va a ser uno de los tantos caminos que pueden encontrar. Y todo camino tiene sus piedras, ¿sí? Tienen sus dificultades y uno se aporrea, y bien aporreado, pero empieza a descubrir dónde están las piedras, dónde están los huecos, y ahí a moverse con cuidado, con creatividad, maestro. Yo quería mencionar que parte de lo que vimos en el día a día lo vemos en las aulas de clase, en el sentido de que muchas veces nosotros, los docentes, cuando el estudiante no se le ve una voluntad, se le ve una motivación, empezamos habitualmente, si no está motivado, el que lo va a motivar. Y entonces no caemos en cuenta que para eso estamos para motivar al estudiante a que, en el caso de las matemáticas, que usted menciona, es un caso palpable de esto. Mucha gente no le gusta las matemáticas, de hecho muchas personas eligen una carrera por no ver matemáticas. Eso lo ven. Pero es precisamente eso. ¿Por qué entonces, si ese muchacho no está motivado, nosotros buscamos una forma? ¿Cómo hacemos para que ese muchacho se motive? Eso es lo que mencionaba hace unos años. Claro, yo creo que esa, pero cuando hagan el proyecto, traten de meter eso dentro del proyecto, ¿sí? ¿Cómo es que van a realizar ese primer momento de sensibilización y de motivación? ¿Cómo van a recrear el ambiente para lo que se va a proponer sea de alguna manera aceptado, sea de alguna manera apropiado para las personas, ¿sí? Y yo quería un último detalle de lo que veo en este video. Si se acuerdan el anterior, que pertenece a este mismo programa, se van a dar cuenta que hay diferencias. Y es que no solo son conscientes de lo que pasa el educador, sino que los chicos van construyendo reflexividad que les permite a ellos decir qué está pasando con el proyecto, qué es lo que está pasando en ellos con el proyecto. Y lo dicen con una seguridad, ¿sí? que uno ve que quieren la cosa. Yo creo que de eso hablamos cuando uno dice práctica emancipadora, porque no es solo el educador o nosotros en el caso de investigadores, sino es quien es investigado, quien es partícipe del proyecto y va construyéndose en ese proceso. Entonces ahí no habla de emancipación. Y además ellos asumen de tal manera lo que han vivido, que ellos dicen es que no queremos que se quede sobre nosotros, no lo privatizan, sino que dicen que queremos socializarlo. Entonces eso es emancipación. Y
Vale, esta última parte que tocas es bien interesante, porque a partir de esta sistematización, adivinen lo que se abre. Se abre en el proyecto una cosa que no habían pensado en los 6 años que se llevaba hasta el 2009, que es la etapa de proyección. Hoy los chicos que están en el video acá son algo así como multiplicadores y están empezando a proyectar, y se llama así, grupo de proyección. Todos estos chicos que están contando y esto hacen parte del grupo de proyección, pero eso no estaba previsto en la metodología. ¿No? Se va a meter en la medida en que va sistematizando, en la medida en que va vean, de la primera sistematización a la segunda, que es esta, en la primera aparece algo medio vislumbrado. El proyecto se hacía con los chicos nomás, pero no se hacía con los padres de familia. Entonces, de esa sistematización surge esa falta. Y no, para que esto tenga efectividad, para que esto impacte realmente, requiere integrar a los padres de familia. Segunda etapa del proyecto, se integran los padres de familia. En esta etapa sale el cuento de la proyección. Adivinen cómo se llama hoy el proyecto. Proyectar. Así lo van a encontrar en Facebook. Proyectar. ¿Sí? Entonces, es una indicación, porque ahí está la última sistematización que se hizo, la de este año pasado. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de un momento de preparación, así como el director de cine que hace preproducción? Entonces, también en los procesos de sistematización hay que prepararse, ¿sí? Más, cuando uno habla de un proyecto, ¿sí? El proyecto, ¿qué es en concreto? Es el producto de un proceso de preparación. O sea, cuando yo elaboré realmente un proyecto, lo cristalicé en un documento, quiere decir que ya reflexioné sobre todas las cosas que me permiten prepararme para empezar una acción. Entonces el proyecto es ese documento que condensa la preparación. ¿Está? Entonces, es bien importante esto que están haciendo en el momento que están viviendo. Y cuando uno se está preparando, no tiene todas las cosas claras. ¿Está? Entonces, la idea no es afirmarse en que esto tiene que ser así, no. La idea en un momento de preparación es estar abiertos, Nadie nació sabiendo nada, lo fuimos aprendiendo en el camino, ¿sí? Pero es que yo ya tengo 45 años de experiencia docente, pues vale realmente nada si no reflexionaste, no tenés experiencia. ¿Sí? Tenés años de trabajo, de experiencia ninguna. Entonces el cuento es, ¿cómo vamos a reflexionar esto?
¿Cómo lo vas a pensar? Y toca ser humildes en esto, o sea, dejarse de tanta carajada, como dicen por ahí, y empezar a ver qué me puede servir, cómo puedo afinar esto. ¿Sí? Ese es un momento de preparación. Y cuando uno se prepara está abierto. ¿Sí? Entonces lo peor que pueden hacer es cerrarse a cosas, de que esto va a ser así nomás. Entonces, bueno, ya para la sistematización en sí, vale la pena que definan, ¿sí?, lo que esperan de la sistematización. Cada uno puede esperar una cosa distinta. ¿Qué esperan de eso? ¿Sí? ¿Esperan tener más claridad sobre qué? ¿Esperan descubrir vacíos en qué? ¿Esperan saber cómo cambia tal cosa? No esperen evaluar, porque la sistematización no evalúa. La sistematización lo que me lleva es a comprender cómo una cosa está relacionada con otra, desde dónde es que los cambios se producen. Entonces, ¿qué esperan ustedes de la sistematización? ¿Por qué creen que es importante hacerla? Lo peor de todo, y también en la maestría, sería que es importante hacerlo porque me obligan a hacerlo. ¿Sí? ¿Qué? Porque ahí va, si no empezás a querer esto, olvidate, si no te gradúas. ¿Sí? La otra es definir el para qué, cuál es el objetivo de esto, qué es lo que yo quiero aclarar, qué es lo que quiero conocer de la práctica. La otra es de lo que espera que van a surgir insumos útiles para el trabajo o para una política institucional en el futuro. A ver, ¿esto va a servir para qué? ¿Para favorecer qué? ¿Sí? La otra de la sistematización tiene que ser viable. Ustedes lo tienen que poner en el tiempo. ¿Sí? O sea, no se pueden demorar hasta toda la eternidad, ¿no? Van a tener que hacerlo en un año, en 6 meses. Bueno, pónganlo en términos de algo que se puede hacer. Y otra cosa clave, cuando piensen en sistematización y cuando hagan el proyecto, háganlo en un lenguaje que se entienda, que lo entienda cualquier hijo de vecino que sepa hablar medio español, ¿sí? Y que entienda las frases, que entienda los conceptos que hay ahí, que uno diga, no, es que yo escribo para mí, olvídese, ¿no? Es que yo lo entiendo, pero los otros no lo entienden, están en la nada. Entonces tiene que ser algo claro, algo que si se lo doy a leer a alguien, ¿sí?, que está en lo mismo que nosotros, puede entenderlo y puede decir, ves, si querés hacer esto, querés conocer tal cosa, qué bueno. Y ahí es que el otro me va a poder dar un consejo. Pero si no se entiende, pues pobre el consejo que me van a dar. Entonces, traten de hacer esos ejercicios como lo que hacíamos en el diplomado, de tratar de escribir para uno y para otro, que sea claro. La otra, vean, en sistematización, a diferencia de la investigación, se habla de ejes de la sistematización. ¿Y qué es un eje de sistematización? Es un área como de interés. Por ejemplo, que yo diga, a mí me interesa todo lo que tiene que ver con la metodología y la puesta en marcha de la metodología. Listo. Ese es tu eje de sistematización. Vas a reflexionar sobre el componente metodología, pero vas a resolver eso en la medida en que relaciones metodología con sujeto, metodología con contexto, metodología con, qué sé yo, con los contenidos. Entonces, la metodología va a ser el centro, pero vas a ver cómo depende eso de todos los otros componentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí voy a formular preguntas.
Otro puede decir, no, a mí lo que me interesa es los sujetos y sus cambios. Ah, bueno, listo. Entonces vamos a ver cómo la metodología ayudó a los cambios de los sujetos, cómo las intencionalidades fueron apropiadas a los sujetos, cómo los contenidos también fueron pertinentes a la condición de los sujetos. Esos son los ejes, ¿sí?, de sistematización. Después dice, el eje de sistematización es un punto común de referencia sobre el cual girará la reconstrucción de la práctica. Entonces yo digo, vea, voy a tomar la metodología y le voy a hacer algo así como la historia, cómo fui desarrollando esa metodología a lo largo de la práctica, cómo la había diseñado en el proyecto, cómo fue cambiando. Lo mismo, si agarro los sujetos, es qué chicos llegaron, qué problemáticas fueron presentando, cuándo fueron dando cambios, qué tipo de cambios dieron, cómo ven ellos los cambios. Hay que imaginarse eso cuando uno se prepara. Hay que imaginarse qué es lo que quiere uno saber, ¿sí? Bueno, listo. El objeto de sistematización, acá dice, determina el periodo exacto de la experiencia. Por ejemplo, en el caso de ustedes esto no es un problema, ¿sí? Pero para otros esto puede ser un problema. Imagínense una experiencia de 10 años, hacer la sistematización de los 10 años es una tarea de titanes, ¿está? Entonces no determina, bueno, voy a agarrar el último año, voy a agarrar los 5 últimos años, o voy a agarrar los 3 primeros años. Listo. Y sobre eso hacemos la sistematización. Se delimitan los aspectos que se quiere trabajar, se determina el lugar, hay experiencias que salen de un lugar a otro. Sí, puede ser que yo, mi proyecto acá de maestría lo empiece en una institución educativa y a lo mejor lo termine en otra. Puede pasar una cosa así, pero entonces determino el lugar, cómo, con quiénes, en dónde lo quiero hacer, ¿sí? Bueno, miren esta frase que es importante. La sistematización no necesariamente tiene que cubrir toda la experiencia, de su inicio hasta al fin. Puede agarrar un momento específico. Por ejemplo, a ella le interesa que se, como ejemplo, cuando empecé a cambiar, qué sé yo, la forma de dar la clase, el ambiente, la organización del salón, cuando me tomé la libertad de que vayamos al tierrero a aprender a hacer un teorema de geometría y que los chicos, a la manera como lo hacían los griegos, empiecen a apuntar en la tierra y a borrar y a probar y a hacer experimentos en eso. Cambié la lógica de estar encerrado en el salón y fuimos a hacer matemáticas, así sea contar piedras afuera, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar desde ahí, desde el momento en que empecé a hacer los cambios hasta el final. No me interesa, por lo menos en esa sistematización, cómo lo hacía antes, sino quiero agarrar desde aquí hacia adelante. Entonces, pilas, no tengo que cubrir todo, sino dónde están mis intereses. Bueno, determinar quiénes van a participar, ¿sí? Voy a participar con los chicos, entonces quiere decir que voy a estarles consultando periódicamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Estos chicos no hablan de su experiencia porque les llegó el tipo que iba a grabar y hablen. No, estos chicos van madurando la reflexión de su experiencia en la medida en que se los pone a hablar, en la medida en que a lo largo del proceso van hablando de lo que van sintiendo. Y ahí sí se van empoderando, se van emancipando y creciendo como personas
que conocen lo que están haciendo y lo que está pasando en ellos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a participar? ¿Es necesario entonces los consumidores? Y la otra, es importante pensar si va a haber registros escritos, visuales, porque después que acaban la sistematización, y qué lástima que no usamos una sola foto. Qué lástima que no grabé tal cosa. Pues ya, qué lástima, dicen, el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, el cuento es acá, si son cosas que necesito, tengo que empezar a hacerlas desde el comienzo, ¿sí? Y voy a fotografiar un proceso, bueno, desde el primer día. Listo. ¿Esto hay alguna pregunta de esto? Vean que vamos a velocidad, es que el encuentro fue a velocidad. Retos para hacer la sistematización. Vean, primer pregunta. ¿Qué tipo de información disponemos sobre lo que estamos haciendo? Información escrita, información visual. Pónganle que van a trabajar con metodología, con tecnología de la información y comunicación todos. ¿Cómo voy a hacer para, por ejemplo, grabar, guardar los archivos que tengo en internet? Tengo ya dispositivos para poder hacer eso. Entonces, ¿cómo voy a trabajar la información? Si no sé dónde está mi información, bueno, ¿quién la tiene? Tengo que averiguar eso. ¿Quién tiene información sobre lo que estoy haciendo yo? ¿Sí? Le voy a poner ejemplos personales, siempre maluco, pero es algo, alguien me dijo que había visto en Facebook. En la última, bueno, en estos meses pasados, a partir de un grupo que se creó en Facebook de una escuelita en la que yo fui maestro rural hace 45 años o 46, por allá en la finalizando en 1968. Entonces, yo tenía la sensación de que muchos de mis estudiantes hombres habían muerto en la guerra de las Malvinas. ¿Está? Entonces, en mí había como esa tristeza y ese miedo de saber que había pasado eso. Y por ahí, junto con alguien se comunicó con una hermana en este mágico mundo de las tecnologías y le preguntó, como aparecía su apellido, le preguntó algo así: yo tuve un maestro que se llamaba Gisu, igual que usted. ¿Conocen a Alfredo Gisu? Mi hermana le dijo: sí, ese es mi hermano. ¿Sí? Y ahí hicieron una conexión extraña y cayeron en la página mía donde estaban, no creo que tenía Facebook en esa época. Pero bueno, la cosa es que empieza a construirse un grupo de Facebook que se llama Amigos de la Escuelita 243, que era la escuelita rural que habíamos fundado por allá en los 60. ¿Sí? Y es bien interesante porque ahora me estoy encontrando vía tecnologías con mis estudiantes de hace 40 y pico de años. Ellos son viejos de 50 todos, y pasan los 50, donde nos hemos estado contando las historias, y les cuento que eso más de una emoción y una lágrima ha causado. ¿Sí? No sé por qué estoy contando eso. Lo de la historia, a los viejos nos pasa esa noche. ¿Sí? Es el cuento de quién posee la información, quién la tiene. Y imagínense una cosa, empezaron ellos a sacar las fotos que nos habíamos sacado en ese tiempo. ¿Está? Y eran fotos en blanco y negro, algunas comidas por los ratones en una escuela rural, y empiezan a escanearlas y a subirlas ahí.
Y empieza uno a reconocer si esta fue estudiante mía, este no, esta sí. Y a recordar nombres y a ver que están vivos y, bueno, quién posee la información. Todo eso iba a ese descubrir quién, yo a lo mejor no la tengo, no tenía ni una sola cosa, pero empezar a averiguar quién tiene esa información. Bueno, ¿qué hacer para disponer y acceder a esa información? También hay que pensar eso. Yo no la tengo, bueno, ¿qué tengo que hacer para que me llegue? ¿Sí? Y la otra es la preocupación de la profe, cómo motivar a los participantes a ir construyendo sus relatos, pero ustedes con esto de tecnología pueden tener más de una maña para invitar a estos chicos y chicas o estudiantes universitarios para que empiecen a contar cosas, ¿sí? Para que empiecen a... Dicho sea de paso, si por ahí ven esa página de Facebook, se me ocurrió hacer una comparación y ponerles, vean, estos eran mis estudiantes de los 70, vean los de 2014, ¿sí? Entonces vean las pintas, fue muy interesante porque ahí se dijeron muchas barbaridades. Bueno, alertas, ¿sí? ¿Qué práctica es la que van a sistematizar? Delimiten tiempo, delimiten espacios, ¿sí? Y piensen bien qué información tienen y cómo la pueden recuperar si no la tienen. Pero eso espero que no les pase a ustedes, porque ustedes van con un proyecto y se supone que desde ese momento ya empiezan a generar la información que les va a permitir hacer la sistematización. Las preguntas claves. Esto es clave para qué queremos hacer esta sistematización. Ojalá que no respondan porque nos están obligando. Conceptualizar la experiencia que quieren sistematizar, el proyecto. La otra, ¿qué aspectos quieren? Vimos un montón de aspectos hoy, sobre qué quieren centrar la atención. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las fuentes de información que van a manejar? ¿Van a usar diarios personales? ¿Van a hacer memos de su práctica? ¿Van a llevar, qué sé yo, un registro fotográfico de video de eso que van a implementar? ¿Cuáles van a ser? ¿Quiénes van a ser las fuentes? Los chicos van a participar, entonces los voy a tener que ir entrevistando poco a poco. Los chicos van a participar, entonces puedo ir recogiendo. Yo digo a los chicos y a lo mejor ustedes trabajan con adultos y con... Bueno, la gente va a participar, entonces necesito ir recogiendo testimonios de cómo van ellos, por medio de dibujos, por medio de relatos. Entonces, imagínense cosas, ¿sí? A lo mejor hoy cualquier pelado o pelada puede, si es universitario, hasta también allá en el Facebook van a encontrar una cosa horrorosa que Patricia me regañaría por lo que puse. Le dije, nueva forma de tomar nota en 2014, todos haciendo lo que están haciendo por acá, sacándole foto a esto. Ah, por acá. Ah, bueno, me estaba grabando. Sí, sacándole foto. Ahora nadie toma nota, sino que le sacan foto a... Se van a olvidar hasta de escribir. ¿Sí? Bueno, entonces, pero esas son las técnicas que habría que ver cómo se potencian, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a hacer? A ver si hay otra cosa que les interese. Bueno, acá hay mucha cosa, ¿eh? Ojalá ustedes tomen esto, se suba a la página web, tomen esto y lo leen despacio.
que es un poco el proceso. Allá no deben de ver nada. Miren, toda práctica tiene una situación inicial. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era lo que queríamos trabajar? ¿Cuál era la situación inicial? Y ahí va esto del proceso, de los insumos. Bueno, entonces, en la situación inicial también me pregunto, bueno, ¿cuáles son las causas de este problema? Vamos a trabajar la apatía. Pónganle, mi proyecto de profundización es hacer un tránsito de una actitud de apatía a una actitud de interés. Y voy a poner a jugar una serie de recursos tecnológicos para que se dé ese tránsito. Pero eso tiene que estar basado por algunas preguntas. Me tengo que preguntar, ¿cuál es la causa de esa posible apatía de los chicos en la clase matemática? ¿Cuáles son los factores que limitan, ¿sí?, las posibilidades de aprendizaje de ellos? Entonces tengo que estudiar el problema, no solo para hacer la sistematización, sino ustedes ahora para hacer el proyecto. ¿Está? Bueno, miren que acá está algo que vinieron trabajando con John Fernando y repasamos ahora. Tengo que estar trabajando permanentemente los elementos del contexto. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de la gente con la que estoy desarrollando esta práctica? ¿Sí? ¿Qué es lo que los está afectando? Y ojo que no es solo afectaciones económicas, pueden ser también afectaciones de orden hasta cultural, de orden subjetivo. ¿Ah? Yo recuerdo cuando empezamos esto y me dieron el primer curso de computador, las dificultades no eran del computador, eran de uno. Sí, porque uno pensaba que si le apretaba un botón, esto se iba a quemar y vaya a saber, y hasta que uno veía a los niños ya ahí, que eso le apretaban de todo y el computador no reventaba. ¿Sí? Pero uno de adulto vivía con miedo de estropear. Entonces, el asunto es ese, ahí no hay un factor objetivo, es una cosa subjetiva que me limita un aprendizaje, que me impide acceder. Entonces, revisar eso. Entonces, miren, acá está esa pregunta: ¿qué factores, qué cosas hacen que faciliten lo que yo quiero hacer? ¿Y qué cosas hacen que se dificulte lo que quiero hacer? ¿Sí? Durante la experiencia me tengo que ir preguntando qué está sucediendo, cuándo sucede eso, con qué metodologías, con qué medios se van haciendo las cosas, quiénes se van involucrando, quiénes no. Y bueno, y hay una situación final o una situación de término, ¿sí? Acá está como situación actual, ¿qué es lo que quedó? ¿Ah? La situación que tenía al comienzo es la misma, o sea, acá andábamos en una situación de apatía, acá siguen igual o algo cambió, o peor, ya no quieren saber más nada de nada, se cansaron, no es solo apatía, sino objeción de conciencia, ya no más matemática. ¿Cuál es la situación de llegada? ¿Ah? ¿Qué beneficios tuvieron ahí? ¿Qué no? ¿Qué cosas han llevado a que se apropiaran de esos beneficios? Y lo mismo, me pregunto cómo han intervenido factores para ampliar o no. Y miren, acá están las conclusiones o hallazgos que voy dando cuenta en mi reflexión y las lecciones aprendidas. Un detalle: en sistematización no hablo de prácticas exitosas. Primero porque no nos contratan en el éxito. ¿Sí? No hablo de eso. Vean, la peor cosa que se pueden haber inventado los tecnoburócratas es
hablar de prácticas exitosas como si fueran prácticas de producción industrial, donde todas las salchichas salen del mismo tamaño, el mismo grosor y el mismo sabor, sin sabor. ¿Ah? Entonces, acá el cuento es de prácticas que evolucionan, de prácticas que aunque no tengan los resultados esperados, tienen resultados, ¿sí? De prácticas que no se realizan tal cual lo programado. Entonces, para algunos técnicos, si la cosa se realizó según lo programado, eso es lo exitoso. Olvídese. ¿Ah? Pueden haber hecho lo programado y nadie terminó con nada. ¿Está? Entonces, lo que nos interesa es ver esto, cómo se fue haciendo, cómo se fue realizando. A ver, preguntas o cosas que quedaron en el tintero, porque ya no doy más. No doy más. A ver. ¿Qué? Digo que yo pienso que el tiempo es el indicado para empezar el proceso, ¿no? Eso es lo que queda. Empezar el proceso ya. Empezar a vivir todo lo que estamos. Sí. No lo dejen para dentro de 12 meses. A mí me gustaría que pudiéramos en este momento entrar a conversar sobre la articulación que podríamos estar haciendo desde lo que he vivido hasta el momento de lo que debe ser el proyecto de profundización y lo que he vivido en mi formación inicial en sistematización. ¿Cuáles son qué puntos puedo ya identificar como que debo atender? ¿Cómo lo estoy viendo? A mí me habla de un seminario de la introducción o la etapa inicial a mi proyecto de profundización, donde existieron dos elementos claves. Uno es la idea, sobre qué idea y en qué contexto. Y en la sistematización me estoy introduciendo a un ejercicio donde me están indicando cosas. A mí me gustaría escuchar a los estudiantes qué es lo que hoy tienen cuando ya estos dos seminarios los han vivido, han hecho ejercicios, han escuchado, han visto videos, cómo lo están procesando. Toda esta información, o sea, cómo se ve ya. Porque de esa claridad que se tenga en este momento van a depender muchas cosas. Entonces a mí me gustaría escucharlo. ¿Por qué? Porque aquí termina un seminario, porque en este momento está terminando el seminario dedicado al apoyo de investigación a partir de la sistematización, para entregarle al último encuentro del proyecto de profundización todo eso que ustedes están percibiendo. Y la razón por la cual estuve en clase, primero porque yo soy alumna permanente de sistematización, porque todavía no he aprendido todo de la sistematización y me interesa. Y también de paso porque acompaño el otro seminario, soy asistente de la profesora y necesito decirle, tenemos que detenernos acá, tenemos que hacer más actividades acá, todavía no hay comprensión frente a esto, o sea, a eso se debía mi presencia en este encuentro. No sé, Doria, yo te escucho. Yo pienso que con todo esto, nosotros cuando aplicamos la idea que cuando estuvo la profesora María Fernanda, que hicimos el ejercicio con los compañeros de la primera corte, lo que dice el profesor Alfredo es importante. Nosotros estamos como que arrancando dándole nombre a las cosas y no tenemos, o sea, no tenemos ni el para qué, ni el cómo, ni quién, ni dónde.
Y eso fue una de las cosas que, por lo menos en el grupo, con María Bernarda ya nos aterrizaba ahí, pero sí, pero ¿y para qué? Entonces ya yo pienso que todo el mundo empezó como que de una vez a darle nombre, como dice el profesor, o sea, esto se llama tal, pero por lo menos no teníamos claro y muchos ahí quedamos como que con algunas sensaciones de que no fuimos como que sí, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y quién? Y eso es lo que de pronto pienso que debemos aterrizar articulando el otro seminario. Porque muchos que arrancamos con nombres, dándole nombres, incluso dándole relevancia más a ciertos elementos que a los que son importantes dentro del proyecto. Yo pienso que por ahí es por donde debemos empezar. ¿Y quién más? Alex, yo como una pregunta aquí, el profesor nos comentaba algo del momento de la preparación, que nos indica que debemos tener ya el proyecto definido, es el que va a condensar la sistematización. O sea, ese proyecto hay que hacer referencia. A ver, ustedes van a trabajar como dos proyectos en concreto, ¿sí? Un proyecto que va a ser producto de la preparación que hagan para el ejercicio de la práctica de profundización. ¿Está? Un proyecto que va a orientar la práctica de profundización. Pero la sistematización implica que uno se prepare a hacerla desde el comienzo. O sea, que yo, a medida que vaya realizando el proyecto, ya vaya de alguna manera juntando la información, acopiando la información para después poder hacer la sistematización, hacer esta reflexión. No sé si soy claro. ¿Sí? Entonces, me tengo que preparar. El proyecto de profundización es eso, es definir por qué el tema y para qué, los referentes teóricos, la metodología, y toca aterrizar todo eso. De hecho, acuérdate que John Fernando cuando vino los primeros, o sea, él nos dejó claro, y yo lo veo así, que de todo esto lo que surge son dos productos como tal. Un proyecto de profundización con una sistematización de toda la experiencia del proyecto hospital. Eso es así, Patricia. Yo lo quiero invitar primero que lo que el engrama mental que tiene sobre la formación en profundización sea uno solo. Cuando digo uno solo, esto no hagamos quiebre de que hasta aquí profundización y hasta aquí sistematización. Y existe una gran formación que desafortunadamente hay que parcelar por planes de estudio, por matriz. Para mí la maestría esta tiene una sola dimensión, y es la pedagogía. Ya, para mí no hay más materia. Que eso lo divide en lineecita que se llama A, que se llama B, que se llama C, que se llama... Aquí lo que buscamos es formar, contribuir a la formación de docentes que sean conscientes de cómo enseñan, por qué enseñan, para qué enseñan y cómo movilizan al interior del aula de clase esos cambios. Esa es la maestría en pedagogía, y que tiene ese apellido, y que entonces ese apellido distrae, eleva, me lleva para allá, me lleva para acá, pero ese es el. Entonces, quiero que alrededor, así como veo este campo, también yo quiero invitarlos a que sientan ese solo campo así, que se llama mi formación y mi proyecto de profundización, que tiene una columna vertebral fuerte que es la sistematización. Entonces, yo no quiero que vean como allá aprendimos esto y aquí aprendimos esto. No, esta es la complementación. Es decir, ellos están así. Porque el día que yo comencé a pensar mi idea, mi proyecto de profundización, ese día yo comencé a llevar un historial, en borrador, en un cuadernito, o un blog de notas, o en caramelo, o en lo que sea, donde yo iba diciendo, hoy comencé muy inquieta, me preocupaban muchas cosas, me interrogué sobre esto. Reconozco que no he formado seres humanos, que los he deformado. Porque recuerdo a Juanito cuando me decía, Señor, repítame, y le dije, yo eso lo dije.
Cuando fulano me dijo, perdí el examen, se suma y saca 0. Cuando fulano me pidió permiso en el salón de clase, porque quería ir al baño y le dije, espere la hora del recreo. En esa medida vi que Este historial que llevo ahí ya empieza a ser parte, todo mi registro, todo mi cuelo con fotico, después durante los 2 años. Voy a llevar todo eso y tener una caja aquí que se llama mi caja de registro, que después voy a abrir la caja y voy a sacar todo y ordenar cuando ya tengo mi proyecto de profundización terminado. Saco todo esto porque eso es lo que me va a servir para organizar ya mi informe de sistematización. ¿Ya me entienden? Pero que ha ido a la par. A la par. Ya ustedes deberían tener su cuaderno en borrador, donde han tomado fotos, donde han anotado. Soñé anoche que Patricia era lo peor, porque dijo una pesadilla me causó. ¿Cuánto lleva ese cuaderno aquí? Yo comencé viendo unos videos del Tecnológico de Monterrey y dije, ¿esto para qué? Porque todo eso es muy válido, valiosísimo. Está en mi baúl. Esas son las tensiones. Está en mi baúl porque ese baúl que tiene todos esos detalles, yo todos los días le escribo y lo meto allí. Es lo que me va a servir para de esta parte pues poder tener referencia y que no pase lo que dijo el doctor Lizo. Ay, la foto que la hace. Ay, verdad, me acordé que es un tormento para mí. Patricia, ¿qué tal creo que aquí en la caja no sea la realidad del proyecto? Es lo que nos ha tenido la que se el propio proyecto del día. Debemos tener que viene en nuestras memorias. Sí, capítulos organizados entonces, en este momento, ¿qué esperaríamos tener del primer semestre? Podríamos tener ya, si revisamos todos los borradores de las vivencias que cada uno tiene sobre cómo se ha ido acercando al proyecto de profundización, nos recrearíamos bien chévere. ¿Por qué? Porque han tenido un tránsito. ¿Recuerdan cuando hicimos el ejercicio de la pared? Aquellas gráficas donde había un papel con un recorte de una profesora o de una figurita en la mitad y no decía más nada. ¿Se acuerdan que hicieron un ejercicio donde se le decía esquematice su proyecto de profundización a través de una gráfica, de dibujos, de su idea, y se pegaron todas allí? Este ejercicio tiene una cantidad de experiencia que tenemos que tener registrada. Y como la memoria falla, entonces por eso yo la escribo, guardé mi cartel, hice notas, lo que yo hago. El diario. Mire, la serie hizo una pregunta y yo le voy a dar una respuesta. Dada al estilo bíblico de la sistematización y de lo que hay mencionado. La sistematización, cada día me estoy enamorando más y más de ella. Me convenzo que es la oportunidad de demostrarse a uno mismo que es capaz de redactar lo que se vive, lo que es real del contexto de nuestro proyecto, para lograr que al final quede el resultado de lo que pasó durante la misma. Eso es lo que yo creo. Eso a la fecha, y eso usted lo va a guardar y lo va a tener presente, porque eso lo vamos a sacar nuevamente. A ver qué pasó desde este momento hasta dentro de 2 años y medio, que nos vamos a encontrar para eso. ¿Qué más vamos a comentar sobre la comprensión que debemos tener en este momento de todo lo que hemos vivido del mes de junio a esta parte? En esta gran dimensión. De todo esto, por ejemplo, ahorita yo siempre que están algo, pues, con esas palabras lo comparo con lo que yo quiero hacer. Yo quiero escuchar a María Rosa. Con lo que yo quiero hacer. Y he reafirmado que ese es el proyecto que yo quiero hacer, es decir, un cambio en mi deseo, en la idea. También he reafirmado
el para qué lo quiero hacer, pero la inquietud es cómo lo voy a hacer, porque de verdad que no es tan simple. Alguien de pronto me diría, no, cambia y motiva a los estudiantes simplemente con las nuevas tecnologías. Ahí no voy a conseguir nada, porque lo que yo considero una transformación del estudiante ya, y eso como que del estudiante en su sentido crítico. Entonces, el cómo no lo tengo. Por eso le dije al profesor, le pregunté al profesor mi inquietud. Pero ya en la respuesta de él digo, bueno, comenzaría yo por buscar referentes y apropiarme de esos referentes y ver qué hago, cómo lo plasmo en el aula de clase. Pero el qué y el para qué lo tengo claro. A ese cómo le van a estar contribuyendo todos los seminarios en pedagogía, todos los seminarios en tecnología, todos los seminarios que va a transitar en comunicación de ahora en adelante. Porque ese es el fin de los seminarios. Aunque no es solo desde los seminarios, también van a surgir cosas de usted misma, de los otros cursos que llegan libremente, de los congresos, de las revistas que se publican, o sea, pero ese cómo se va nutriendo de todo esto. Y esa inquietud yo la tengo desde hace rato, e inclusive no estoy trabajando con ellos, de que va a ser el curso de profundización, sino que el que me ha tocado. He tratado de manejar y de buscar eso que yo quiero que comience desde el cimiento de la básica primaria en mi estudiante. Y realmente he visto pues que no es que arreglen una cierta actitud de los estudiantes de tomar eso, de que no tomar la clase de matemáticas consecuentemente con los deportivos, no sé qué, sino de reflexionar situaciones, de pensar, y eso no sé. Yo quiero meter la cuchara porque tocaron un tema que es importante en el nivel de la maestría. ¿Ven? Cuando la maestría es de investigación, las preguntas que uno se hace habitualmente son de un orden explicativo. ¿Por qué? ¿Qué influencia en qué? Cuando la maestría es como la de ustedes, de profundización, es con esa pregunta que tú tienes: ¿cómo es que le hago esto? ¿Cómo es que voy a bajar todas estas teorías, todas estas ideas a una propuesta metodológica que yo pueda ir reflexionando? Por eso se llama de profundización. ¿Sí? Porque de lo contrario sería una especialización, que me hago especialista en recetas. No, es una maestría de profundización que de alguna manera me forma en tratar de buscar mecanismos que me permitan operar en una realidad de una manera consciente. Entonces, y hay un llamado de atención que les hago a todos. Si el grupo no tiene esa pregunta por el cómo todavía, pellízquense, o está en otra maestría o perdió el tiempo. ¿Sí? Entonces, todos los que están acá en esta maestría tendrían que estarse preguntando: si yo tengo estos referentes teóricos, si yo tengo estos problemas que afrontar, si yo trabajo o quiero trabajar con estos sujetos para lograr tal cosa, ¿cómo puedo empezar a desarrollar los cómo? ¿Cómo puedo ir formando, vamos a decir, desarrollando un método, una metodología, unos fundamentos de mi quehacer que voy a poner en práctica? Y eso es lo que hace uno en el proyecto: aclarar qué es lo que quiere desarrollar, en torno a qué, para producir qué cambio. ¿Sí? Y ahí vienen fundamentos teóricos, pero también vienen muchas intuiciones. A diferencia de la maestría en investigación, que se entra en investigación, donde si la investigación es tradicional es quite las intuiciones, en la maestría de profundización la clave son la reflexión de la experiencia más
todo ese repertorio de intuiciones, de inquietudes, de posibilidades que se nos abren, ¿sí? Lo peor que pueden hacer ustedes es hacer un proyecto de intervención para repetir lo que vienen haciendo. Sería el fracaso total, ¿sí? Pierden el tiempo si es así. Es mejor hacer cualquier otra cosa viernes y sábado, ¿sí? Pero si la maestría y ustedes empiezan a querer imaginar otros caminos para realizar su práctica educativa en el lugar donde sea, párenle bolas a todo. Abran posibilidades, lean posibilidades, vean lo que decíamos hoy a la mañana. Es bueno y también es una tristeza cuando uno dice, ah caray, yo quería hacer esto, pero este tipo lo hizo hace 30 años. Eso toca indagarlo. Quiero hacer una metodología X con tales características. Toca investigar, toca leer, ¿sí? Y gastarse las sentadas leyendo, a ver si a otro vecino se le ocurrió justo hacer antes, y a lo mejor en el tiempo de Sócrates, lo mismo que yo quiero hacer ahora. Entonces tengo que ver ese recorrido, cómo le fue a él, qué fue lo que hizo. Para eso sirve la maestría de profundización, para cualificar mi práctica, para profundizar aspectos que tengo la intuición que no están suficientemente trabajados. Están. Y por eso elaboro el proyecto. Me permite revisar lo que hago y buscarle una vuelta a eso de lo que hago. Yo no sé si llamarle innovador, para mí es una palabra tramposa de innovación. Preferiría que fuera recreación, recrear, al estilo de lo que decía Freire ayer, de ser esteta, de ser creativo. Y esa palabra, ahora que tengo ese punto,